Adelante. Bueno, Sonia, empezamos como el segundo bloque de esta jornada del día de hoy. Digamos que lo primero que hemos hecho es una contextualización, reconocernos, luego escuchar de primera voz a los cuidadores, qué significa ser cuidadores para ellos, y luego Sonia, de una manera muy amplia y basada en la evidencia, nos puso en contexto de la situación de la diada en el país puntualmente. Eh, y entonces entramos ya en una fase que es muy importante y es teniendo todo esto claro, bueno, y ahora, ¿cómo cuidamos a los cuidadores, no es cierto? ¿Cómo se hace? ¿Qué sugerencias, digamos que nosotros desde el programa Cuidando a los Cuidadores de la Universidad Nacional, pudiéramos brindarles a cada uno de ustedes, por supuesto? Son sugerencias desde la experiencia, pero que pueden ser perfectamente adaptables a las necesidades que ustedes tengan en sus territorios, a los recursos que ustedes tengan en los territorios. Entonces, pues nuevamente voy aquí a compartir pantalla y le pediría el favor, aquí voy a mirar aquí, un, un- Aide León, ¿está ahí? Aide, ¿me escuchas? O Albanuri, tal vez, Albanuri. Meet se empieza a poner un poco complejo en términos de cuando estamos muchos usuarios, pero no hay problema, nos vamos adaptando. Cira, ¿está ahí? Cira Manjoma, yo la he visto conectada desde temprano, juiciosa, no sé si nos alcanza a escuchar, Cira. Estoy mirando aquí a ver a alguien que me responda ya lo que parece la sesión de espiritismo. Alguien que voluntariamente me quiera aquí colaborar con un ejercicio de 2 segundos. Puede alzar la mano para que yo lo pueda llamar. Karina. Karina Álvarez, por ejemplo. No, Karina tampoco está. Yo creo que De están como en pronto pánico escénico. se, se Dime. tomaron muy a pecho el descanso. Bueno, ahí Bueno, está ¿quién me está hablando por ahí? Carolina Arturo. Carolina, ¿me puede Dime, ayudar profe. 2 segundos? Cuéntame, Dijéramos profe. que todo lo que hemos tratado de mostrarles desde el inicio es un poco cómo trabajamos nosotros con los cuidadores. Es decir, aquí hemos aprendido de los cuidadores, pero también de cómo se cuidan los cuidadores. Entonces, como aquí hay hartos profesionales de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares de enfermería, promotores de salud, te pediría el favor, Carolina, que si tú me puedes ayudar con la lectura de la siguiente diapositiva. Y acá te la voy a poner. Ok. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. Ok, muy bien. Entonces, ¿a qué nos referimos? El humor, ¿cierto? El escucharnos, los espacios de encuentro también son muy importantes en el momento en que nosotros cuidamos a los cuidadores. Y a partir de eso se constituyen lo que llamamos las redes de apoyo. Entonces voy a invitar aquí, profe Sonia, si tú nos puedes hacer el favor de proyectar el siguiente video, el de redes de apoyo. Listo, profe, deme un segundito.
Pues yo describo la red de apoyo como algo súper necesario para un cuidador. Yo creo que una red de apoyo para los cuidadores debe ser, como su palabra lo indica, una red que los escuche, los guíe, los ayude y les permita como desahogarse. Que el cuidador tenga la opción de opinar, de solicitar, de expresarse. Sacar el dolor, sacar lo que tiene como cuidador. Y yo creo que una red debe cubrir eso. La necesidad que tiene un cuidador de ser escuchado, porque tendemos a ser muy solitarios. Los que somos cuidadores únicos somos solitarios. Agrupa a las cuidadoras y cuidadores y su propósito, objetivo es fortalecerlos en todos los espacios, o sea, para que todas las cuidadoras y cuidadores aprendamos a incidir y a opinar y a decidir para que los programas y proyectos de la ciudad a nivel país se hagan también a nuestra medida, porque nosotros también somos sujetos de derechos. Entonces, esta red es donde nosotros vamos a aprender y por eso la necesidad de crear la Red Internacional del Cuidado. Porque es la mejor manera también de sentir uno que como que uno se identifica con ellos y ellos con uno. Si no es tanto allá el cuidador, el que sabe, el que hace o no hace, sino es esa persona que necesita y aquí tengo para darle. Yo creería que cuando necesitaba ayuda, recurría a algunos amigos y algunas amigas. De hecho, una de mis mejores amigas estaba en un país diferente, entonces simplemente trataba de contarle las cosas. Por diferencias de horarios no podíamos compartir mucho. A mi familia. Inicialmente me apoyé en la ciencia. Empecé a buscar, a estudiar, a averiguar, a consultar libros. Todo lo que llegara a mis manos de literatura científica era para mí importante. Y empecé a entender todo lo que sobre el autismo hay, hasta que llegó a mis manos un libro que se llama Una tribu propia. Ahí encontré desde los inicios de los primeros casos que fueron estudiados hasta el día de hoy. Entonces yo ya me sentía como más segura y hablar con propiedad del tema para mí fue más fácil. Prácticamente todo lo que me pasaba como que lo iba guardando, entonces como que no lo sacaba porque no contaba con una persona para decirle, venga, me está pasando esto o me está pasando lo otro, pero de pronto pudo haber sido egoísmo mío, porque sí tenía amigos y amigas en Redondo, pero de pronto yo decidí callarme para no ser juzgado. ¿Por qué? Pues porque estaba saliendo de una entidad bancaria a entrar a un proceso de cuidador donde ya no generaba ingresos y en algunos momentos mis ingresos eran cero. Entonces siempre traté como de quedarme quieto y no decirle a nadie, sino como que vivir ese momento y guardarme ahí, que es un error muy grande por parte de muchos cuidadores. Y luego, pues, definitivamente, y tengo que aceptarlo, me he apoyado en esa parte espiritual que tanta falta me hacía. Entonces, empecé a cultivarme. Habiendo estudiado filosofía, me hace muy extraño que no hubiera buscado por ahí primero, encontrarme a mí misma, conocerme a mí misma, saber por qué reaccionaba así en ciertas ocasiones. Hasta llegué a pensar que todo lo que había hecho hasta el momento no servía de nada cuando empecé a entender las cosas de una manera diferente. Sí. Cuando comencé como cuidadora no tenía ninguna red de apoyo. Yo salía al mundo de la discapacidad y no sabía qué hacer con mi hijo y fue cuando se nos empezaron a presentar como dificultades en todos los temas, en salud, educación. Yo no sabía qué hacer. No contaba con ninguna red de apoyo. De hecho, por eso es el proceso de los 7 años de depresión, porque nunca encontré una red de apoyo y por eso precisamente decidí crear una red de apoyo. Empecé a escribir las entidades, digamos que el niño necesitaba el colegio y todo, y entonces es cuando empiezo a conocer que el distrito a nivel Bogotá tiene diferentes, como digamos, redes de apoyo, que son los centros Crecer, los centros Integrantes, también ahorita en este momento cuenta con manzanas del cuidado para cuidadoras. Entonces yo misma empiezo como
a buscar esas redes de apoyo, a buscarlas, y a medida que las empiezo a buscar, yo soy también participante de un comedor comunitario, donde también van muchas participantes y niños y niñas, y entonces es cuando yo empiezo a hacer mi labor social y es también socializarles a ellos todos estos temas digamos, de las redes, quiénes los pueden apoyar, dónde se pueden dirigir. Entonces, como esa es la parte de la red de apoyo. También en la Universidad Nacional yo he encontrado mucho apoyo, tanto que ya casi me van a pensionar también. Llevo muchos años compartiendo, aprendiendo y dando un poquito de mí. Hay una asociación del autismo acá en Bogotá que funciona y también hay conferencias, hay hasta la forma como debemos relacionarnos con los terapeutas, porque a veces uno espera demasiado. Uno dice, finalmente él es el que sabe, y no es así. Uno como mamá y como abuela tiene la experiencia y la experiencia hace sabios, realmente sí. Entonces uno como que comparte, ¿no? Ellos traen la formación académica y uno pues trae el amor y la experiencia de haber vivido ya varios años la situación. Grupos que he conocido, el de la Nacional, digamos con nombre propio, Cuidando Cuidadores. Apoyo del grupo Vinotinto, el grupo que surgió entre cuidadores sencillamente porque supimos acoplarnos, nos sentimos como una familia. Colectivos y grupos que conozco muchísimos que haga parte, ya es muy diferente. Decido crear la Red Internacional del Cuidado a raíz de un operario con una gran amiga que nos conocimos en esos procesos, Shirley Quiroga, que ahorita hace parte de la Red Internacional como la coordinadora general. Porque el tema era que yo inicialmente dije, yo no quiero que mi niña de 13 años vaya a ser cuidadora. Yo quiero que ella se empodere, se fortalezca en los diferentes espacios. Entonces empezamos un trabajo de incidencia con los niños. En ese momento empiezo a conocer también personas que eran cuidadoras y cuidadores. Hicimos un taller de primeros auxilios con el SENA. Conozco a mi compañero Andrés Rodríguez, y entonces es ahí cuando empezamos a buscar espacios. Pero todo nace a raíz de que fuimos a golpear puertas y a decir, venga, cambiamos la mentalidad, somos cuidadores, pero no queremos tener la mentalidad que, ese es el que toca ayudarle, ese es el que toca darle bonos, ese es el que toca darle y darle y darle, pero que nosotros no damos. Entonces simplemente un día golpeamos las puertas en el Cádiz y nos dimos cuenta de que había un operario, que nacía un operario de cuidado básico, dependencia funcional del SENA. Tenemos el privilegio de ser graduados, los primeros graduados, de hecho yo soy el primer hombre graduado en Colombia como cuidador por parte del SENA. Y ahí decidimos, a partir de ese momento, en el 2019, crear la Red Internacional del Cuidado para que muchos cuidadores no se sientan solos. En este momento tenemos miles de cuidadores haciendo parte de nuestra red. Hemos logrado muchísimas cosas en 2 años que de pronto muchas personas no habían vivido y ha sido un proceso bastante gratificante. Muchas gracias, Sonia. Bueno, parte de la invitación que hacíamos ahí en el chat, y ustedes escucharon a estos cuidadores que nos hablan en estos videos, es el Grupo Vinotinto. Queremos contarles que el Grupo Vinotinto es una iniciativa propia de los cuidadores que asisten a la Universidad Nacional, donde ellos empezaron a encontrar afinidades, empezaron a encontrarse los unos con los otros en espacios fuera de la universidad, por propia gestión de ellos, y entonces crearon un grupo de cuidadores, amigos, entre otras cosas, cercanos, que se llama Grupo Vinotinto. Y este grupo se llama así porque se reúnen o a tomar vino o a tomar tinto, ¿sí? Y entonces por eso ahí les dejamos una invitación para que ustedes puedan replicar esos grupos de vino tinto. Podría ser vino tinto agua de panela, vino tinto, no sé, o aguardiente si quieren, pero esos grupos de interacción como redes de apoyo primaria que pueden favorecer la opción del rol de cuidado.
Continuando entonces con la pregunta de, bueno, ¿y cómo logramos entonces esta tarea de cuidar a los cuidadores? ¿Cierto? Entonces queremos contarles lo siguiente. Y es todo este resultado de todos los años que lleva esta iniciativa que nace en la Facultad de Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia, ha permitido tener estos resultados que ustedes ven en pantalla, pero que son resultados que están a disposición de ustedes, que los pueden encontrar en las bases de datos, que los pueden encontrar disponibles en la página de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, que si se llega a dificultad de encontrarlos, pues a través de contactarnos o a través de la profesora Sandra, nosotros perfectamente podemos contribuir a compartir esta información con ustedes. Entonces, a lo largo de estos años, vemos que se han trabajado en promedio de 71 tesis, tanto de el nivel de maestría como el nivel de doctorado en relación al programa o a todo lo que tiene que ver con cuidando a cuidadores. Se han escrito 9 libros, 155 artículos. Actualmente se cuenta con un semillero de investigación. Se han realizado consultorías e implementaciones de programas de cuidando a cuidadores con diferentes dependencias, tanto del tipo gubernamental o público como con el orden privado. Pues son 17 años de experiencia de implementación de este programa. El programa pues ha recibido 2 premios nacionales, un premio internacional y actualmente pues un proyecto de ley que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos del cuidador familiar. Es un proyecto que está en la Comisión Séptima del Congreso y que está a esperas de la firma o de la sanción presidencial. Se cuenta con una red latinoamericana de cuidado crónico y además el programa Cuidando a Cuidadores actualmente es una marca registrada, significa que tiene todos los derechos de propiedad intelectual y es el resultado de la validación de que la intervención es válida, es decir, de que la intervención sirve, que es efectiva, que realmente logra ese proceso de transición del cual les hablaba Sol. Y eso pues ha permitido la articulación de estos 4 frentes de acción que ya les hemos mencionado. El primero de ellos es pues el programa Cuidando a Cuidadores, la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico y la Familia, el semillero de investigación de cuidado al paciente crónico y pues desde luego el grupo de investigación de cuidado de enfermería al paciente crónico. En términos de el semillero, digamos que hace parte de nuestra labor como docente. Entonces, pues actualmente tenemos 49 participantes activos y estos participantes pues son del pregrado, de la maestría y pasantes internacionales de otras universidades que vienen y hacen su pasantía en este semillero. Y como parte de nuestra labor docente, pues desde luego está la generación de nuevo conocimiento que ustedes podrán encontrar en las diferentes publicaciones que están de libre acceso para ustedes. En términos de lo que se hace desde investigación, entonces, pues actualmente desde la Red Latinoamericana del Cuidado, los nodos están a partir de Guatemala, México, Brasil, Argentina y desde luego Colombia. Y en la actualidad se están desarrollando 3 investigaciones de tipo multicéntrico, ¿no es cierto? Una de ellas que tiene que ver con la ansiedad, la depresión, la soledad y la adopción del rol cuidador familiar en la persona en situación de dependencia. En México, con 2 nodos específicamente, el de Cúcuta, perdón, 2 nodos en Bogotá, pero además Cúcuta, San Gil, Bucaramanga y Pasto. Otra segunda investigación que es la de conocimientos, actitudes, prácticas, estrés y temor ante el COVID en estudiantes de enfermería en Colombia y México, y una tercera investigación en proceso que es el de conocimiento, actitudes, prácticas, estrés y temor ante COVID-19 en cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica en Colombia. Digamos que semestralmente pues hay una agenda de trabajo en relación a la red. Ustedes ven aquí algunos ejemplos de las temáticas que se trabajan en la red latinoamericana
Y, por ejemplo, en el mes de febrero, pues se trabajaron las teorías en situación específica, utilidad de origen y perspectiva. En marzo, el cuidado de enfermería del adulto mayor, tendencias y retos. Abril, la construcción de intervenciones multicomponente en salud. Y en mayo, la adopción del rol del cuidador en el uso de medicamentos en el hogar. Es una invitación a las personas que quieran pertenecer a la red, pues que se comuniquen con nosotros y que participen desde sus experiencias. Aquí ustedes ven otros ejemplos de temáticas que se trabajan en la red, de tal forma que si son de su interés, pues para que puedan estar acá. Pero entonces, ¿por dónde podemos iniciar? ¿Cierto? ¿Por dónde iniciamos el cuidado de esos familiares o de esos cuidadores familiares? Lo primero es que cuidar al cuidador requiere de una voluntad política. Y esa voluntad política se da en los diferentes niveles, es decir, requiere una voluntad institucional, desde luego, y encuentros como este habla de la voluntad de instituciones de llevar el cuidado a los cuidadores a los diferentes territorios. Pero la voluntad política también se da en lo personal, es decir, es la voluntad del profesional de salud, la voluntad de las personas que directamente atendemos la salud de no solo fijarnos en el paciente como sujeto de cuidado, sino también en los familiares o en los cuidadores de esos pacientes, de tal forma que es una voluntad en los diferentes niveles. A partir de eso es muy importante reconocer el valor del cuidador y a partir de eso validar el rol que ese cuidador lleva para la sociedad. Sonia ya lo mencionó en su presentación, pero el rol tradicionalmente es una actividad que es invisibilizada. Esa es una característica propia del cuidado. Pero además de que es invisibilizada, tiene un poder muy grande y es que garantiza la sostenibilidad de la vida. Todos hoy estamos aquí en este evento gracias a que alguien de alguna manera nos cuida, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Alguien nos dio el desayuno o alguien se preocupa porque nosotros tengamos una ropa limpia o porque tengamos abrigo o porque alguien está cuidando a los niños para que ustedes puedan estar aquí conectados. Es decir, muy seguramente somos el resultado del cuidado de alguien. Entonces, a pesar de que el cuidado es invisible, tiene la capacidad de permitir el soporte y la reproducción de la vida cotidiana. Y en ese mismo sentido, personas e instituciones tenemos que asumir el cuidado de los cuidadores no como un gasto. Ah, pero es que además ahora de los pacientes también nos toca cuidar de los cuidadores. No, por el contrario, tenemos que verlo como una inversión. Y Sonia ya nos dejó ver a partir de toda la evidencia científica que si nosotros cuidamos a esos cuidadores van a tener mayor facilidad para adoptar su rol de cuidador, pero además van a tener menor probabilidad de ellos convertirse en pacientes. Entonces, en realidad, cuidar a los cuidadores es una inversión que estamos haciendo en esas poblaciones que nosotros estamos atendiendo, ¿sí? Y en ese sentido, pues cuidar a los cuidadores de alguna manera necesita desplegar acciones concretas, es decir, no se puede quedar solo en la voluntad o en la intención, sino hay que desplegar acciones concretas. Entonces, cuando dice, ah, bueno, y esto me va a costar plata, y esto me va a costar dinero, muy seguramente va a demandar algunos recursos, recursos físicos, recursos humanos, pero no crean que esto va a dejar pobre a las instituciones o que va a demandar gran cantidad de dinero para iniciar nada. Por el contrario, lo que se necesita es la intención y idearse estrategias muy concretas que nos permitan cuidar a estas personas. Entonces, hablando del cómo, pues aquí vamos a hacer algunas recomendaciones desde lo que se trabaja en el grupo de Cuidando a Cuidadores. Entonces, generar espacios de escucha, 3 estrategias muy sencillas y ya las vamos a mirar. Generar espacios de escucha, generar espacios de respiro, y ya les voy a contar a qué se refiere, y generar espacios que favorezcan la adopción del rol. Estos espacios de escucha, estos espacios de respiro y estos espacios de adopción del rol,
pues deben ser unos espacios que son periódicos inicialmente, en los niveles iniciales del grupo de Cuidando Cuidadores en la Universidad Nacional. Nosotros nos reunimos con los cuidadores cada 8 días, pero luego deben haber unos espacios de seguimiento, ¿cierto? Porque no los podemos traer y dejarlos solos y no, digamos que es muy importante todo el tema de hacer seguimiento. Es posible que el seguimiento requiera menos periodicidad o menos frecuencia en el tiempo, pero en todo caso es necesario hacerlo. Entonces, ¿qué son los espacios de escucha? Lo que hoy hemos tenido acá es un claro ejemplo de lo que es un espacio de escucha, ¿sí? Entonces, todo espacio de encuentro con un cuidador es un espacio de escucha, ¿sí? La consulta es un espacio de escucha. El momento en que yo voy a la visita domiciliaria, ese es un momento de escucha. Cuando yo le explico la fórmula, cuando yo le explico los cuidados, cuando simplemente le pregunto si ese cuidador ya desayunó, cómo se siente, eso es un espacio de escucha. Entonces, digamos que no necesariamente, bueno, hoy nos vamos a reunir para escucharlo. No, la escucha es un elemento que está permanentemente presente en cada una de las interacciones que tenemos. ¿Y por qué? Porque el cuidador necesita hablar, el cuidador necesita interactuar, alejarse de esa soledad que ya vimos que está marcada en un número importante de personas cuidadoras, pero el cuidador también necesita ser entendido. Y les voy a contar un ejemplo. El espacio de presentarnos hoy y de escuchar a quién cuidamos, eso lo habíamos planeado para 10, 15 minutos, pero en realidad, ¿cierto? Cuando uno da el espacio, las personas empiezan a hablar y cuentan de su familia y cuentan de sus temores, pero también cuentan de sus logros. Entonces, esos espacios son muy importantes. Yo siempre recuerdo la primera vez que yo fui a Cuidando a Cuidadores, Sonia me invitó a dictar una conferencia de administración segura de medicamentos, una tarde en la Universidad Nacional. Entonces, yo como profesor preparé una presentación, no sé, con unas 20, 30 diapositivas. Entonces dije, bueno, ahora voy a hablarle a los cuidadores de Administración Segura de Medicamentos. Pues no pasé la primera diapositiva, yo puse la primera diapositiva y con la primera diapositiva los cuidadores empiezan a alzar la mano y empiezan a preguntar y empiezan a hablar y empiezan a contar sus experiencias que son absolutamente válidas. Y es a partir de la experiencia de los cuidadores que uno empieza a orientar sus temáticas. Y es una experiencia que la mayoría de personas que hemos estado cuidando cuidadores tenemos. Uno inicialmente cree que tiene que llevar una cantidad de información y es lo contrario. Uno se enriquece con toda la información con la que llegan los cuidadores. Y significa que cualquier taller de adopción del rol, los talleres de autocuidado, los espacios lúdicos, los webinars que, por ejemplo, surgieron a partir de la pandemia, todo espacio es un espacio que debe permitir escuchar. Pero también tenemos los espacios de respiro, ¿cierto? ¿Y qué es ese espacio de respiro? Es ese momento en que el cuidador se da para él, se regala para él, se brinda para él, donde se olvida de alguna manera de su rol del cuidador y dice, yo también soy importante, yo también necesito cuidarme, también necesito pensar en algo más que no solo sea mi rol de cuidador. Y es responsabilidad, es deber, ¿cierto? Es una premisa para los que estamos cuidando a los cuidadores favorecer esos espacios de respiro donde las personas vayan a otro lugar, a otro momento, a otro tipo de actividad que les permita pensar en una situación distinta o diferente a la de su cuidado. Y hay diferentes estrategias, ¿no es cierto? Entonces, aquí el protagonista no es el paciente, aquí el protagonista es el cuidador, él es el importante. Y hay diferentes estrategias, nosotros les traemos algunos ejemplos, pero ustedes podrían pensar en algunas otras. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí les hablamos de yoga, hacer yoga con los cuidadores, sesiones de arte o sesiones de manualidades, por ejemplo, danza.
A la mayoría de los cuidadores por naturaleza les gusta bailar, les gusta la música, les gusta escuchar cuenteros, les gusta el humor, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el Cauca pensaría yo espacios para tocar marimba, por ejemplo, ¿cierto? O en Barranquilla o en el Atlántico, espacios para preparar una comparsa de cuidadores para el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, ¿sí? Un espacio donde el protagonista sea el cuidador. Aquí les traemos algunos ejemplos de temáticas, pues el sinnúmero de temáticas que se han trabajado con los cuidadores. Valga la pena decir que el trabajo con los cuidadores debe ser un trabajo, primero, que los reconozca, segundo, que los valide, pero tercero, que les permita interactuar, que les permita ser escuchados. Idealmente de manera presencial, porque en el encuentro presencial ellos no solo se relacionan con nosotros, en este caso con los profesores o con los facilitadores o con los terapeutas, sino que se relacionan entre ellos, conversan entre ellos. Tan así que sale el grupo que aquí mencionamos, el grupo Vino Tinto, ¿sí? Entonces, la presencialidad es ideal, pero a partir de la pandemia también encontramos que podíamos tener otros espacios, no necesariamente presenciales, sino mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, como el Zoom, como el Meet. Y si ustedes se dan cuenta, en este momento los cuidadores ya saben manejar Zoom, ya saben manejar Meet. Por ejemplo, a mí me sorprendió doña Marta, que es una invitada especial que les va a hablar ahora. Ella ayer me preguntaba, bueno, ¿el encuentro por dónde va a ser? ¿Va a ser por Meet? ¿Va a ser por Zoom? Es decir, ellos ya manejan de alguna forma estas nuevas tecnologías, pero esas tecnologías es muy importante que les permitan interactuar. Ustedes ven acá que hacemos transmisión por YouTube, pero nos conectamos en plataformas por Zoom, porque el YouTube, y se han dado cuenta que todo el tiempo estamos escribiendo por el chat, porque es una forma de ir interactuando con ellos, pero también es muy importante darles micrófono, darle voz para que ellos pregunten, para que ellos saluden, para que ellos generen sus comentarios. Este es un conversatorio, por ejemplo, que se hizo el pasado julio del año 2020, ¿no es cierto? Estábamos en plena pandemia y tuvo que ver este conversatorio con el arte, ¿cierto? Entonces, hablamos de los cuidadores de arte, despertar sensible de los cuidadores a partir del arte. Y se hizo en medio de, pues, la crisis más dura de la pandemia aquí en el país. Y lo dirigió, por ejemplo, a este profesor, que es el profesor William Vázquez, que es director de la Unidad de Arte y Educación. Pero también les hemos hablado de sexualidad, por ejemplo. Claro, es que el cuidador es una persona con todas las necesidades psicosociales y emocionales que tiene cualquier persona que no es cuidador, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? No solo con la genitalidad, ¿cierto? Sino qué pasa con la sexualidad de una persona que es cuidadora. Imagínense una madre que se dedique a cuidar a su hijo crónico, ¿cierto? Pero que además de ser madre de un hijo crónico también es esposa, ¿sí? ¿O qué pasa con la sexualidad de personas con enfermedad crónica? ¿Sí? Son aspectos que también son muy interesantes y que se deben contemplar dentro del cuidado integral de estas personas. Este es otro ejemplo de temas que trabajamos con ellos. Podríamos quedarnos todo el día contándoles, es decir, diferentes ejemplos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los espacios de descanso, de ocio y de sueño en los cuidadores de personas con algún nivel de dependencia? ¿Cierto? ¿Cómo mejorar esos hábitos de descanso, pero también cómo mejorar o favorecer esos espacios de ocio y de sueño? Y de manera muy puntual quiero decirle que esta conferencia, por ejemplo, como algunas otras, así como teníamos el profesor de la universidad, pues esta conferencia la orienta un estudiante de enfermería que hace parte del semillero de investigación y que ellos también se entrenan como facilitadores en el proceso. Entonces yo no tengo que ser doctor, no tengo que ser auxiliar, no tengo que ser el más formado académicamente para poder facilitar estos espacios. Digamos que los espacios lo que ameritan, claro, es desde luego la voluntad de querer cuidar, algún nivel de preparación, pero no necesariamente que yo tenga una formación académica específica para poder favorecer o facilitar estos espacios. Aquí
Ustedes en fotografía están viendo algunos de los talleres que hacemos con los cuidadores. Este es un taller reciente. Ustedes lo que vieron es que el cuidador de alguna manera diseña un poncho en papel y ese papel o ese poncho lo ha decorado, ¿cierto? Con su integración familiar. Entonces, ¿quiénes son sus integrantes? ¿Cuáles son los integrantes de su familia? ¿Cuáles son los roles que asumen cada uno de los integrantes? Porque finalmente uno se echa a la familia a cuesta, ¿sí? Y esas son las actividades que les permite a ellos eso, respirar, tener un espacio de escucha, interactuar con otros cuidadores, interactuar con los profesionales o los técnicos de la salud. Esto es una foto reciente del pasado Día del Cuidador y es un reconocimiento además que el Hospital Militar Central hace a los cuidadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí sentados, pues hay cuidadores, pero además están bailando, pero además están interactuando con la música, como un espacio de respiro, de alguna manera, de dejar de lado ese rol de cuidado y dedicarse un espacio para ellos. Esto es una experiencia que tuvimos con el programa de Cuidando a Cuidadores en el municipio de Tumaco, Nariño, muy cerca a el Cauca, ¿cierto? Son departamentos de hecho limítrofes. Con los profesores de allá estamos formando un grupo de enfermeros y así como llevamos este programa a esos estudiantes de enfermería, los llevamos a las instituciones y a los cuidadores de persona en condición crónica allá en el municipio. Pero tenía que ver con el desarrollar el taller, pero esto que ustedes ven acá es un stand y si ustedes se dan cuenta en este stand hay sombreros, hay gafas, hay, bueno, cosas para que los cuidadores se tomen fotos, se diviertan, se pongan sus sombreros, se disfracen y piensen en otras situaciones diferentes a su rol de cuidador. Y este pues, es un ejemplo bien interesante, ¿sí? Y el humor, desde luego, el humor es un elemento que está presente. Ustedes saben que las sonrisas, que el humor hace generar endorfinas, mejora la oxitocina y definitivamente pues mejora el estado de ánimo. Yo no sé quién me quiere ayudar a leer esta diapositiva que está por acá. ¿Voluntario o voluntaria? Negra, ¿bailamos? No. ¿Por qué? Por 4 razones. Primero, usted está borracho. Segundo, esto es un velorio. Tercero, el Ave María no se baila. Cuarto, no soy negra, soy el sacerdote. Perfecto, muy bien. Y vámonos con este otro, por favor. Estaba Pepito leyendo las noticias y había una que decía, están violando los derechos y se queda pensando y dice, menos mal que yo soy zurdo. El humor también como componente de interacción en el en el proceso de cuidar a los cuidadores, muy importante, ¿cierto? Pero también hay espacios para favorecer el rol. Entonces ya hemos hablado de los espacios de escucha, de los espacios de respiro y también espacios que les permitan favorecer el rol. Y ustedes se dieron cuenta que uno, a través de lo que les contó Sonia, favoreciendo el rol, logra de alguna manera retrasar o disminuir esos efectos negativos que pudieran venir como la sobrecarga, como la depresión, como la ansiedad, como la soledad, ¿cierto? Entonces también es importante favorecer el rol y aquí les damos simplemente algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Entonces, aquí esto primero que les traemos es como la programación para este segundo semestre, es decir, esto empieza ahorita el 2 de agosto, la próxima semana, del nivel de seguimiento de nuestros cuidadores. Entonces, ustedes se dan cuenta, lo que les decía, tenemos transmisión por YouTube, pero también tenemos transmisión por Zoom para que los cuidadores puedan levantar la mano, hablar, escribir a través del chat, hacer sus preguntas, interactuar, ¿sí? Y esta es la agenda que vamos a desarrollar en la Universidad Nacional de Seguimiento a Cuidando a los Cuidadores. Entonces nos vamos a centrar, por ejemplo, en todo el tema de medicamentos. Entonces, vamos a hablar aquí de un libro que se llama Cuidados aplicados al adulto mayor en casa, uso seguro de medicamentos para el dolor,
uso seguro de medicamento, del uso de medicamentos para la diabetes, para la hipertensión arterial, para el uso de anticoagulantes, medicamentos de POC, medicamentos para la dislipidemia, el uso seguro de medicamentos en el hogar, pero luego de cada sesión hay una sesión de preguntas que permite escuchar a los cuidadores, ¿sí? Aquí quiero traerles una fotico muy interesante y contarle de dos cosas. Puntualmente, y en mi caso personal, mi grupo de base no era el cuidado crónico. Mi grupo y toda mi formación tiene que ver con las urgencias y el cuidado crítico. Y resulta que por el cambio y la transición epidemiológica, cada vez más en los servicios de urgencia y en las unidades de cuidado intensivo, lo que recibimos son personas en situación crónica de salud, pero siempre al lado del paciente pues va a haber un cuidador. Entonces encontramos una relación perfectamente alineada entre el cuidado del paciente crónico y el cuidado del paciente agudo y crítico. Y eso ha hecho que dos grupos de investigación diferentes, como el del cuidado crítico y el del cuidado crónico, tengan puntos de encuentro. Y eso que ustedes están viendo es una fotografía, todos ellos son cuidadores. Aquí están en el laboratorio de simulación de la Universidad Nacional, ustedes los ven súper juiciosos con sus batas, tomando nota, ¿cierto? Y aprendiendo, en este caso puntual, de soporte vital básico. Los llevamos al laboratorio, les dimos todo el curso de soporte vital básico, trabajaron con los simuladores, trabajaron con los DEA y cumplen con todos los requerimientos para servir o actuar como primer respondiente. Esta es la misma capacitación que recibiría un auxiliar de enfermería, que recibiría el personal de salud, que recibirían los bomberos, etc. Se convierte en un espacio de entrenamiento para ellos como cuidadores, pero también se convierte en un espacio de escucha e inclusive en un espacio de respiro, porque el hecho de ponerse esta bata blanca, de ir a la universidad, a ellos les gusta mucho salir un poco de su casa, de su entorno cotidiano, ¿sí? Y en la medida en que estas personas van adoptando el rol, luego ellas mismas empiezan a liderar estos procesos. Entonces, lo que ustedes ven acá son cuidadores o cuidadoras, en este caso puntual, que están liderando las sesiones con otros cuidadores. Desde luego, el grupo les facilita, los orienta, les está ahí presente para apoyarlos, pero en este momento ya estos cuidadores son los que empiezan a liderar el trabajo con otros cuidadores. Entonces transitan en el rol y empiezan a convertirse en cuidadores expertos, porque ellos fortalecen sus competencias, pero luego facilitan que otras personas desarrollen sus competencias, ¿sí? Y ya para finalizar esta parte, darle paso a la profesora Olga con la última parte de este conversatorio, le va a pedir el favor a Sonia que nos ayude con este video de apropiación social del conocimiento. Nos pueden hacer preguntas, comentarios, nos gusta leerlos, ¿sí? Si les gustó, nos pueden decir que les gustó. Si no les ha gustado, también nos pueden decir que no les ha gustado. Cualquier cosa nos pueden escribir que podamos interactuar. Estamos aquí hace 6 meses en el taller de Hospital Día. Mi hijo pues ha avanzado mucho, ha socializado un poco más con los niños. Entonces pues estoy muy contenta por el taller. Que aprendimos cosas que yo no sabía, como fueran niños, enfermedades que no conocíamos, cómo manejar cada enfermedad, y he aprendido más. Que hay muchas cosas que de pronto usted no sabe, que digamos muchas cosas nadie se lo dice. De pronto el taller de que ustedes hacen y entre muchos papás se reúnen, de los que estamos, hablamos, mire, hay tal proyecto en tal parte, vaya lleven papeles a tal lado, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro. Entonces eso ayuda a que digamos entre todos como que se vuelva una unión y se vuelva más fuerte. Entonces se forma como la raíz del árbol y que empieza a armarse. He tenido como más herramientas para poder guiar a mi hijo,
para poder, en cuanto a mí también, he aprendido a ser un poco más tolerante, he aprendido a manejar un poco más las emociones mías. Por ejemplo, la ansiedad, el miedo a seguir adelante, como saber cómo va a manejar esa situación con el niño o niña que tiene a cargo. Digamos que es muy imperativo, entonces como a ver cómo lo puede manejar o darle una estrategia de cómo puede manejar esa situación con el niño. Si el niño, por ejemplo, es muy alterado, pues también saber a ver cómo manejar esa situación con el niño, porque él muchas veces no es consciente de lo que a veces hace. Aprendí a valorar más a mi hijo como persona, que no importa que él tenga esta discapacidad, lo aprendí que él vale mucho como persona y vale como ser humano, como hijo, y yo lo amo mucho. Ante todo, el amor para mi hijo. El taller ha cambiado mi vida porque, digamos, a veces hablar sobre la enfermedad de su hijo, escuchar la enfermedad de otros chicos, escuchar las historias de otros cuidadores, eso ayuda como para que usted tenga más capacidad, más fuerza de seguir luchando por lo que usted está en el dilema que está, ¿sí? Como que usted se pone a pensar y dice, ¿por qué a mí sola? No, o sea, puede ver que hay muchos casos y no solamente a usted sola, sino que hay muchos. Y hasta que a usted no le toque, pues no va a saber tantas enfermedades que hay. Los cambios que tuve en mi vida desde que Joel nació, sí fueron pues, fuertes un poquito porque yo trabajé hasta el día que Joel nació. Me quise dedicar un tiempo a él, pero después me di cuenta que tenía algo, como un retraso motriz y en el lenguaje. Ya ahí sí me toca, como dijera, estar con él, ya porque ya, pues, para que salga adelante por su estudio, ya y ya tampoco, ya no salgo como antes que salía. Cuando llegó esa pandemia, pues antes yo trabajaba, si iba y trabajaba una cosa, que tocaba dejarlo con mi esposo, que mi mamá me lo recogiera, ¿sí? Y para traerlo sí me tocaba el día que me dijeran que fuera a trabajar, esos 2 días no ir, o si no, si mi esposo estuviera acá, pues él lo trae. De hecho, cuando yo no puedo, viene mi esposo, y cuando él no puede, pues vengo yo. Mi vida cambió bastante porque pues Joel es un niño de 16 años y un muchacho de 16 años pues va solo al parque, en cambio yo tengo que llevarlo al parque y él no lo voy solo. Cuando no hay ruta, tengo que llevarlo al colegio. Entonces, todos esos son cambios que un poco fuertes para una persona que está acostumbrada de pronto pues a trabajar, estar haciendo algo diferente, ¿no? A mí me gustaría pues, que hubiera como unos cursos para aprender manualidades. Aprender cosas como pintura, como foamy, como obras o peinados, así, para poder, sí, en ese momento poder saber que en el futuro aprendí unas cosas y poder hacer, como le dijera, artes y poder vender y hacer como, sí. Hay que tener uno como dinero ahí para poder salir uno como a salir adelante. Pues sería muy bueno que nos enseñaran, yo digo que belleza, cosas de cocina, cosas en que pudiéramos aprender y a defendernos, a poder trabajar por nuestra propia cuenta y no pues es esperar la ayuda de alguien o de algo, porque pues o sea, en este tiempo de los chicos, traerlos y todo, usted no puede trabajar con juicio. O sea, ninguna empresa lo va a contratar a usted por tiempo completo porque usted tiene que dedicarle tiempo, tiene que traerlo, llevarlo, entonces eso requiere mucho tiempo. ¿Ay? Sobre la educación y la crianza de los niños. También como para nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros como padres también aprendamos cosas para distraernos, que sea un espacio de distracción y donde podamos compartir con los demás padres, con los demás cuidadores.
Bueno, estos videos que han sido realizados a partir de la experiencia del grupo de Cuidando a Cuidadores, tiene como objetivo que no seamos nosotros los que intentemos convencerlos de la importancia de cuidarlos a ellos, sino que ustedes escuchen de primera voz sus relatos, ¿no es cierto? Que creo que eso da cuenta de la necesidad de implementar la política, de llevar este programa a los diferentes territorios, cada uno desde su propia experiencia, desde sus propios tipos de usuarios, desde sus propios recursos. Como les decía en un momento dado, no tengo que tener grandes cantidades de dinero, grandes infraestructuras. El Meet, por ejemplo, es una infraestructura, ¿sí? Que está disponible, que ahorita todo el mundo la tiene, y esa infraestructura es suficiente para la mayoría de las veces hacer contacto con ellos y dedicarles su espacio. Teniendo presente que el cuidar a los cuidadores es una voluntad política, también tenemos que reflexionar un poco cuál es nuestra postura como profesionales o funcionarios del área de la salud frente a esta estrategia. Y yo quiero contarles que pues yo me gradué muy joven como enfermero y mi primer trabajo fue en cuidado intensivo hace muchos años. Y cuando yo trabajé en cuidado intensivo, lo primero que aprendí es que la familia había que sacarla o estar afuera, ¿cierto? Entonces, en cuidado intensivo, tradicionalmente la visita era media hora o máximo una hora. Y entonces uno se acostumbraba a entrar a trabajar y no tener contacto con las familias. Eso era muy frecuente, eso eran los modelos. Y claro, cuando entraba la familia, era como el momento en que los enfermeros y médicos aprovechamos para tomar el tinto. Y la percepción de los cuidadores es que ahí no habían profesionales de salud, ¿sí? Y no era que no hubieran, sino que estábamos tomando el tinto. Pero eso empieza a generar que uno asuma que el cuidador hay que sacarlo, que el cuidador hay que distanciarlo. A veces no sabemos qué hacer con el cuidador y eso es válido. A veces creemos que el cuidador lo que hace es estresarnos, que el cuidador eso es una sobrecarga, ¿cierto? Pero cuando entendemos todas las ventajas que ofrece un cuidador, no solo para el paciente, sino para nosotros mismos, ¿no es cierto? Podemos empezar a tener otro tipo de actitudes y otro tipo de estrategias con ellos para favorecer finalmente el cuidado. Miren, no hay mejor monitor que un cuidador, porque el cuidador es la persona que más conoce a su paciente, entonces él es capaz de decir, mire, él normalmente no es así, ha presentado cambios, ¿sí? O si usted le enseña a un cuidador a hacer una curación, por ejemplo, él la hace mejor que cualquier profesional en clínica de heridas, ¿cierto? Entonces, es muy importante de alguna manera empezar a generar dinámicas que no nos hagan ver a los cuidadores como factores estresantes, sino que los veamos como factores asociados, como unos socios estratégicos para el cuidado, pero también como receptores de cuidado. Eso es muy importante. El profesor, el profesor Ramón, se me olvidó Ramón, bueno, un profesor de Alicante, un enfermero, él decía, mire, los profesionales de salud pedimos reconocimiento. Pero la primera, en enfermería puntualmente, cuando uno aprende procedimientos de enfermería, casi que las profesoras le enseñaban a uno, usted va a canalizar una vena, aliste todo en una bandeja, entre y pídale al familiar que se retire. Y así fue como nos formamos muchos de los profesionales de salud. Hoy en día, inclusive, está documentado cómo se puede hacer reanimación cardiovascular avanzada en presencia de familiares. Es decir, cada vez la tendencia va haciendo que los familiares sean nuestros socios estratégicos, pero también sean receptores de nuestro cuidado. Finalizando esta parte, quiero mostrarles los resultados, un poco de cuál fue la encuesta de la percepción sobre los cuidadores que tenemos nosotros. Como les mencioné tanto en el formulario como en el chat, no hay respuestas buenas ni malas, sino que es un llamado quizás a la reflexión de cómo yo percibo lo que puede ser un cuidador en mi diario o en mi cotidianidad. Entonces vamos a mirar qué resultados tenemos acá.
El cuestionario está conformado por una serie de preguntas de selección múltiple, que aquí tenemos, pues la ventaja hoy en día de Google Forms es que nos permite tener los resultados de manera muy rápida. Aquí voy a ampliar un poquito para que se vea un poquito más grande, ¿sí? Y la primera pregunta era esta: cuando ha atendido a personas con pluripatología, me ha sucedido que el cuidador es muy insistente, quiere saber todo el paciente y en ocasiones llega a ser asfixiante, es decir, el cuidador se comporta como alguien asfixiante. Y aquí es muy interesante que más del 80% consideran que el cuidador es muy asfixiante a veces o casi siempre. Inclusive hay un porcentaje que nos está indicando que siempre. Entonces, mire que tenemos una visión de que ese cuidador en un momento dado puede convertirse como un sujeto que lo consideramos asfixiante. Cuando he atendido a personas con pluripatología, me ha sucedido que el cuidador critica mi trabajo. ¿Por qué retira uno al cuidador? Porque a veces los profesionales tenemos miedo de ser juzgados, de ser verificados de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Y miren que acá, ¿no es cierto?, alrededor del 46%, es decir, casi la mitad, sentimos que los cuidadores son personas que están juzgando nuestro cuidado. Por otra parte, ¿sí? Les preguntábamos si considerábamos que los cuidadores eran personas que, a pesar de que hacemos muy bien nuestro trabajo, no lo reconocían. Si los cuidadores no reconocen nuestro trabajo y, por el contrario, inclusive podrían no agradecer. Y también es llamativo aquí en este sentido que más del 40% considera que el cuidador es una persona que no se comporta como una persona agradecida o que no reconoce nuestro trabajo. También tiene que ver mucho con la pregunta de lo que les decía. Buscamos a veces reconocimiento, pero tendemos a generar acciones en ocasiones de retirar el cuidador. Entonces, por favor, espéreme afuera, aquí no puede estar, por favor, salga, ¿sí? Pero pedimos, por el contrario, reconocimiento. En el cuidado a una persona con pluripatología, lo más importante es el paciente, ¿sí? Y acá, ¿cierto?, al menos el 45% consideran que están de acuerdo o que esto es lo normal, que lo más importante es el paciente, ¿sí? Pero miren que detrás de ese paciente se constituye una diada y está presente el cuidador. Pues el cuidador también es importante, porque si nosotros cuidamos a esa persona cuidadora, muy seguramente el cuidado de este paciente pues se va a favorecer. Los cuidadores deben ser entrenados para que aprendan a asistir al paciente, sus necesidades de vida diaria, toma de medicamentos y demás actividades de cuidado físico. Todo lo demás es secundario, ¿sí? Y aquí es muy interesante también porque casi el 80% consideran que lo más importante es entrenar al cuidador para que cuide al paciente, que todo lo demás es secundario, ¿sí? Y resulta, como ya lo hemos visto a lo largo de la mañana, es que todo lo demás es muy importante. Es decir, el paciente es muy importante, pero cuidar al cuidador, brindarle espacios de escucha, brindarle espacios de respiro, ¿cierto? Son muy importantes. En la medida en que él tenga esos espacios de escucha, esos espacios de respiro que son absolutamente importantes, él va a poder adaptar también su rol. Y ya aquí acercándonos al final de este cuestionario, para el cuidador debe ser una prioridad mantener atendidas todas las necesidades del paciente, ¿sí? Entonces también alrededor de la mitad consideramos que sí, que esa es la prioridad. Simplemente la invitación es que no solo son las necesidades del paciente, sino que también son las necesidades de él como persona, ¿sí? De ese cuidador. Cuando la persona con pluripatología tiene una crisis, usualmente es por errores que comete el cuidador, ¿sí? Aquí digamos que consideramos alrededor de la mitad de las personas consideran que sí, que las complicaciones de las crisis pueden estar relacionadas con dificultades
en el cuidador, entonces a veces generamos juicios de valor, juzgamos, o sin necesidad de que juzguemos, el mismo cuidador se puede sentir responsable de las descompensaciones de su familiar. Es mejor que la labor del cuidado de la persona con pluripatología sea ejecutado por una mujer. Ya lo mencionó Sonia, culturalmente nosotros hemos sido formados en que el cuidado es una actividad feminizada y entonces por eso casi que el cuidado la mujer se identifica más con la labor del cuidado. También hay hombres cuidadores, sin embargo no es el mayor porcentaje, no es lo comúnmente frecuente o inclusive aceptado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí pusimos la opción que depende, ¿no es cierto? Y ustedes en un 60%, la mayoría de ustedes consideran que no necesariamente tiene que ser una mujer la que principalmente asuma ese rol de cuidado. Profesora Olguita, te doy la palabra Sí, señor. y Bueno, ya voy a, perdóname un minutico, sí. vuelves a la presentación. Bueno, y continuando con lo que les ha compartido Julián y Sonia, pues vamos a ver lo que como grupos, derivado de esa interacción con nuestros cuidadores, de ese aprendizaje conjunto que se ha construido en estos casi 18 años ya de labor con el grupo de cuidadores y de todo ese proceso de investigación desarrollado que se ha hecho con el apoyo de la red, que se ha hecho con el apoyo de los cuidadores, pero también los resultados se han devuelto a ellos, que son nuestra principal razón de ser como grupo académico y como grupo de investigación. Entonces, en un primer momento, vamos a hablarle de qué hemos logrado construir como tips que creemos que les van a ayudar a ustedes como cuidadores formales, ¿cierto? Como cuidadores con formación profesional, a tener en cuenta para mirar con otros ojos a esos futuros cuidadores que van a llegar a sus consultorios, con los cuales ustedes se van a encontrar en el día a día, en los escenarios de trabajo y en los escenarios de vecindad y de familiaridad también. Entonces, lo primero es que nosotros, Julián, me regala la siguiente, dentro de los marcos de TIP, volvemos a ser insistente, y es que nosotros siempre debemos mirar al interior de la experiencia de ese cuidador. No debemos en ningún momento desconocer que el hecho de tener que enfrentarse a la situación de cuidar de alguien exige que ellos mismos vayan aprendiendo, ¿cierto? Que ellos vayan construyendo sus propios conocimientos y que nosotros vamos a hacer ese factor como de modelamiento o de modelamiento de esos cuidados a futuro, pero en primera medida la gran mayoría de personas tenemos que enfrentarnos al cuidado haciendo uso del recurso que tenemos. Entonces, parta siempre de la experiencia, exploren ese cuidador, qué conoce él, cómo lo ha venido viviendo, qué recursos tiene, cuáles, para poder nosotros precisar, validemos con qué contamos en todos sentidos, desde la habilidad, desde cómo ha sido ese transitar por el ejercicio de ese rol, qué ha logrado constituir esa persona para poder cuidar del otro y cuidar de sí mismo, para a partir de ahí sí nosotros poder desarrollar esas instrucciones, las cuales el llamado es a que sean sencillas, muy precisas, y no sobrecargarlos de muchas responsabilidades, sino que paso a paso para que ellos realmente puedan lograr ese ejercicio de rol de la manera más idónea posible. Esto en una primera medida, y que creo que Julián ha sido insistente, en que para nosotros los espacios de escucha, de interacción entre nosotros y entre ellos como cuidadores, como pares, nos ayuda a construir lo que sería el ejercicio del cuidado. Julián, por favor, me regala la siguiente. Pues, sin embargo, no podemos desconocer que en el margen de ejercer el rol de cuidador, nosotros también estamos expuestos, así como el cuidador directamente, en desarrollar alguna serie de situaciones que no favorecen muy bien su salud, ¿cierto? Que no favorecen el ejercicio de ese rol. Entonces, se han creado algunos acrósticos con el grupo que nos van a ayudar a nosotros a poder identificar, y no solo a nosotros, sino que se comparten con el grupo de cuidadores para que cada uno de ellos también aprenda a reconocer cuándo puede entrar, por ejemplo, en una situación de sobrecarga. Entonces, cuando empezamos a ver expresiones o situaciones que nos dejan ver que el cuidador se está sintiendo abrumado con la labor, que no se siente capaz de seguir adelante con el cuidado que demanda la persona enferma, que tiene a su responsabilidad, tenemos que estar muy atentos a esto. Cuando empezamos a ver que se nos reportan que sus días pasan en la monotonía, y es que de gran medida de las demandas físicas, vamos a ver que los cuidados de la persona enferma tienden a ser repetitivos, ¿cierto? Pero esto no quiere decir que la vida del cuidador deba estar circulando totalmente en términos de sujeto. No puede desconocer que él debe seguir adelante con su vida.
En ocasiones también la persona puede llegar a sentir que no encuentra ayuda, ¿cierto? Se siente perdido, no hay el respaldo de otros e incluso tiende a perder esas relaciones con sus amigos y con sus familiares, se siente muy agotado y su estado de ánimo se baja, ¿cierto? Por eso Sonia nos presentaba en investigaciones que hemos visto cómo los estados de ánimo y situaciones como la depresión, la ansiedad, se pueden ver marcadas y acentuadas en el proceso de cuidado y nosotros tenemos que estar ahí permanentemente en vigilancia para poder dar el apoyo necesario, pero también enseñarle a la persona que cuida que estas son situaciones que pueden llegar a manifestarse y que tiene recursos a su lado para buscar ayuda de manera oportuna. Comprometerse en extremo con las actividades de cuidado de esa persona, incluso dejando su propia vida a un lado para acentuarse a ello. Entonces, además de asignar muchas tareas para sí mismo y poco para las demás, debemos enseñarle a ese cuidador que en la medida en que sus redes de apoyo estén presentes, debemos optimizar y aprovechar ese recurso que tenga, porque lo que vemos realmente en la mayoría de estudios, además de que en mayor proporción de cuidadores terminamos siendo las mujeres, es que muchas veces dentro de los núcleos de familia se selecciona a una persona a la cual se sobrecarga más y los otros hacen un tipo de apoyo diferente, el apoyo instrumental, el apoyo económico, pero hay una persona que dedica la mayor parte de su tiempo. Realmente cuando la familia o cuando la red de soporte alrededor de estas personas está disponible, las labores debieran, ¿cierto? O debieran planearse y organizarse de tal manera que todos se integren a esa labor de cuidado. La persona cuando está presentando un proceso de sobrecarga también suele rechazar las ayudas de otros. Se siente que él es el que se debe hacer responsable y se centra básicamente en el sujeto de cuidado. Entonces, para todos creo que el llamado es a que estemos muy atentos a estas manifestaciones que puede presentar el cuidador, enseñémoselos a ellos para que sepa cuándo debe buscarnos, cuándo requiere con mayor oportunidad la interacción con otros grupos para evitar que la sobrecarga haga parte de la vida del cuidado, en margen del cuidado. Y esto sobre todo porque cuando la sobrecarga se acentúa. Recordemos que realmente una alta proporción en la mayoría de estudios que se han hecho evaluando sobrecarga, hablamos de que por encima del 30-40% de la persona que experimenta el rol de cuidado puede llegar a tener o riesgo o tener algún nivel de sobrecarga presente en su vida. Y cuando la sobrecarga se hace mayor, pues puede conllevar también al desarrollo de algunas afecciones en la salud, no solamente física, sino emocional y también en su salud social, en la ruptura de esas relaciones sociales con su núcleo familiar inmediato y también con sus amigos más cercanos. Siguiente, Julián. Olguita, tenemos una mano levantada de la doctora Diana. Ah, sí, doctora, señora. Doctora Diana. ¿Dejo algo así? Doctora Diana, la escuchamos. Usted tiene la mano levantada. Que se quedó. Creo que se quedó la manita arriba, Julián. Si ahorita ella desea, le damos el espacio. Un segundo. Doctora Diana, ¿desea hacer alguna intervención? Bueno, continuamos y Julián, y si ella desea participar, le abro el espacio, ¿verdad? O hacer alguna pregunta. Cuando esta situación de sobrecarga y otras situaciones que pueden afectar la salud del cuidador se hacen manifiestas dentro del proceso de cuidado, pues uno de los eventos que puede llegar a presentarse con mayor frecuencia es el síndrome de cuidador, generalmente asociado al estrés crónico, al que día a día se enfrenta la persona en el proceso de cuidar de la salud de esa persona enferma, y que básicamente está asociado justamente a esas tareas monótonas y repetitivas que debe ejecutar permanentemente. También a la falta de control, a la falta de esa pérdida de esas relaciones sociales y de la falta de apoyo, digamos de que de alguna manera esas reservas psicológicas y físicas que la persona posea se desgastan y puede entrar en una situación de síndrome que puede incluso llevarlo a enfermedades de orden físico y emocionales más importantes. Julián, siguiente. Digamos que eso es al lado de lo que puede ser la consecuencia. ¿Qué podemos hacer? Tener presente que
en el ejercicio de ejercer el cuidado de otra persona, nosotros podemos llegar a tener momentos muy gratificantes, pero también momentos un poco agobiantes, momentos en que uno pierde, digámoslo así, la energía y las ganas de seguir adelante con el cuidado, en que se siente sobrecargado, que su vida pierde el norte, y aquí pues debemos buscar retornar a la persona o llevarla a que participe de actividades que son de su gusto, ¿cierto? Como hacer alguna actividad, lo decíamos nosotros, y creo que son espacios que dentro del grupo hemos venido patrocinando y promocionando, ¿cierto? Llevarlos a tener encuentros donde pueda relacionarse y hablar con otros, donde se pueda cantar, donde se pueda hablar. Realmente nosotros en los espacios de respiro se busca también un poco potenciar estas cualidades, sacarlos de esos momentos que agobian o que parecen difíciles para el cuidador. Buscar estrategias que nos ayuden a conciliar el sueño, porque muchas veces el ejercicio del cuidado no es un ejercicio ni diurno ni de unas horas, ¿no? En la gran mayoría de cuidadores el ejercicio del cuidado implica estar ahí, incluso los 24/7 como nosotros llamamos, ¿no? Yo me diría, ¿y cómo soporta uno tanto? ¿Cómo soporta el cuidador tanto? Y es que uno como que está a la expectativa, y sobre todo cuando empieza a girar todo mi día a día, empieza a girar en razón al cuidado del otro, pues el dormir termina siendo uno de esos elementos que muchas veces, digámoslo, se altera totalmente, ¿no? Entonces tenemos que buscar esas dinámicas y abordar con el cuidador la importancia de tener esos sueños reparadores que le ayuden pues a ganar la energía y a mantener la energía necesaria para seguir ejerciendo el rol, pero además para seguir su vida con la mayor independencia y con la mayor interacción posible. Hablar con amigos, ¿cierto? Crear esos espacios con amigos que en algún momento también le hablen de cosas diferentes a lo que es el cuidado, y cuando sea necesario, los espacios de interacción con estos grupos de apoyos en cuidadores, que también le permiten enseñar y aprender de otros de cómo lo está haciendo. Y claro, que no podemos dejar de lado ese componente espiritual, ¿cierto? Donde quizás el allegar espiritual y religioso, donde muchos de nosotros en creencia en Dios buscamos a través de la oración, ¿cierto? Sentirnos rejuvenecidos, sentirnos nuevamente capaces de seguir adelante con algo. Juliana, siguiente, por favor. Entonces, uno de los elementos que hemos visto que más nos ayuda a nosotros en ese proceso de llevar al cuidador, ¿cierto?, a ejercer con la mayor idoneidad posible ese rol de cuidado con el otro y consigo mismo, es llevarlos a ganar la confianza. En primera medida, cuando tenemos que enfrentarnos, Sonia lo decía en la descripción de lo que es la adopción del rol, y es que primero el cuidado empieza siendo como impositivo, ¿cierto? Uno no está preparado para cuidar a otro, y entonces a lo primero que se enfrenta es a cuestionarse uno si realmente uno es capaz o no es capaz de cuidar del otro, ¿cierto? Vienen unas demandas que para quienes estamos en el sector quizás resultan familiares, pero hay muchos cuidadores que no tienen nada que ver con el área de la salud, por no decir que la gran mayoría, y en ese sentido, pues ellos tienen unas demandas mayores. Entonces tenemos que llevarlos a que crean en sí mismos, a que sean capaces de reorganizar ese recurso que tienen al interior de cada uno de ellos y como familias para poder fraccionarse, para poder distribuirse las actividades que van a ayudar a que esa persona enferma pues tenga el mejor nivel de salud posible y de bienestar, a familiarizarse con esas situaciones que en ese proceso de cuidado muy seguramente le van a generar estrés y mayores demandas físicas, a ingeniarse las nuevas formas para resolver problemas. Les decía que una de las cosas que en el anterior evento es muchas veces sentimos que no hay salida, ¿cierto? Sentimos que estamos enfrascados en un proceso y resulta que muchas veces la salida está ahí, pero si no la tenemos presente, si no tenemos esa confianza en nosotros mismos de que vamos a poder ser y de que existen mecanismos que nos respaldan, grupos que están ahí para apoyarnos, pues necesariamente quizás no vamos a ver soluciones tan fáciles. Anticiparse también a situaciones de cuidados que podemos llegar a presentar, ¿cierto? Y el anticiparse a esas situaciones, pues algo que ha llevado a que muchos de nuestros cuidadores se mantengan tan activos en el grupo porque quieren cada vez aprender más, ¿cierto? No todos se enfrentan las mismas demandas, pero el aprender de todo les ayuda a poder interaccionar mejor con su sujeto de cuidado y también con los grupos y con las personas que los integran. Relacionarse de la manera más eficaz posible con las personas significativas. Esto implica, pues, en primera medida, con ese sujeto que se cuida, porque la mayoría de personas, si bien de alguna manera inicialmente llega impositivo, lo cierto es que la mayoría de personas terminamos ejerciendo el ejercicio de cuidar del otro por amor, ¿cierto? Ni siquiera porque nos obliguen, sino porque hay un amor, un aprecio hacia ese ser que estamos cuidando. Y entonces aquí básicamente lo que llevamos es a que la persona realmente adquiera esa capacidad.
Un segundo elemento que nosotros también hemos visto, Juliana, siguiente, es la necesidad de considerar el relevo como un elemento que nos va a mejorar esas condiciones de cuidado. Entonces, en el relevo, nuestro acróstico busca básicamente reconocer que existen redes de apoyo al interior de nuestras familias, al interior de los grupos en los cuales participamos, y al interior de las sociedades. Y en ese asumir el relevo también tenemos que ver que hay que exaltar las cualidades y las capacidades de esas personas que pueden ser nuestro mecanismo de apoyo y aprovecharlas realmente al máximo para poder distribuir esa carga de cuidado que viene. Liberarse de actividades que puede delegar, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que nos cargamos y creemos que solo nosotros podemos hacer el cuidado, pero realmente nosotros debemos, pasando al segundo elemento de lo que significa relevo, enseñar esas labores de cuidados que necesita la persona que está requiriendo de nosotros a otras personas muy cercanas para que ellos también no solamente las enriquezcan, sino también nos colaboren en esa ejecución. Valorar la ayuda que recibimos de otros en todo sentido, la ayuda en el cuidado directo, la ayuda en el soporte emocional que nos pueden dar, ¿cierto? Muchas veces nos cae muy bien la llamada de los amigos, la llamada de las personas que empezamos a socializarnos dentro de los grupos, ¿cierto? El apoyo espiritual que podemos recibir de referentes de nuestra comunidad que nos ayudan a levantar nuestra energía. Y por último, pues eso nosotros decimos que es organizar nuestra empresa de cuidado. Cuando uno tiene la responsabilidad, ¿cierto? Cuando uno empieza a asumir ese rol de cuidar, tenemos que organizar nuestra casa para saber, ¿cierto?, cómo voy a distribuir los tiempos sin descuidar a la persona que estoy cuidando y sin descuidar en ninguna medida, pues, lo que yo tengo como persona que hacer. Entonces, y dejamos una última anotación, y es que recordar que yo como cuidador necesito descanso, yo como cuidador sigo teniendo una vida normal, ¿cierto?, llamémosla de alguna manera, tengo que seguir asistiendo a mi cita médica, a hacer ejercicios si hace parte de la dinámica de mi vida, a salir, a cuidarme, a relacionarme, y de alguna manera considerar el relevo dentro del ejercicio del cuidado de otros es algo que posibilita cuidar de mí. Julián, por favor. El otro aspecto es sentir, y esos son los espacios que estamos generando hoy con ustedes y que se generan permanentemente con cada uno de nosotros y con los grupos de cuidadores, y es llevarnos a reflexionar un poco sobre lo que verdaderamente importa y tiene significado para nosotros. Entonces hay que saber entender que el cuidar es una labor compleja, que como humanos nosotros nos agotamos en el ejercicio de cuidar, ¿cierto? Nos sentimos cansados. Muchas veces nosotros incluso nos vemos casi que a la borda de tirar la toalla, como decimos, y necesitamos pues el aliento de otros, el apoyo de otros para poder seguir. Debemos intentar evitar pensamientos de que se perdió la vida, ¿cierto?, por dedicarse a esto, de que no está haciendo bien, y principalmente esos sentimientos de culpa cuando las cosas pues no salen de la mejor manera. Necesitamos también, la N, necesitar ayuda, saber siempre que nosotros no somos no tenemos los superpoderes, ¿cierto?, que si hay personas a nuestro alrededor que puedan apoyarnos en el ejercicio del cuidado, vinculémoslas, así como nos pasa a nosotros, Julián bien lo describía, yo como enfermera también de UCI, ¿no? Uno muchas veces ve al cuidador y ve al otro, más como muchas veces el estorbo y la carga, y resulta que no, el otro es muy valioso, en el sentido de que el otro no solamente nos inyecta energía adecuada, ¿cierto?, sino que el otro también va a ser para nosotros ese momento, ese espacio que necesitamos para reparar el cansancio que tenemos y para seguir pues adelante, y también para seguir nuestras vidas y poder seguir interactuando. Iluminar la mente de pensamientos positivos en la medida en que nos sea posible, ¿cierto?, acudir a esas ayudas. Y creo que algo muy interesante, Julián y Sonia, hoy es que tenemos ese componente interdisciplinar, ¿no?, de cómo podemos apoyarnos y hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. O sea, aquí yo veo trabajadoras sociales, psicología, médicos, enfermeras, ¿cierto?, cuidadores de vida, dadores de vida. Entonces creo que eso es supremamente valioso, ¿cierto? Tomar todo lo que nos pueden dar, optimizar ese recurso para poder servir a la persona que necesita del cuidado de la mejor manera, y reinventarnos cada día, es decir, buscar la forma de no caer en la monotonía del cuidado. Sabemos que hay momentos en el día en que existen nuevas actividades que se requieren, ¿cierto?, pero podemos variar el día de acuerdo a la inclusión de algunas nuevas estrategias para poder asumir el cuidado con la mayor alegría y, digámoslo así, con la mayor actividad y dinámica posible. Julián. Y viene lo último, y el último es crecer. Ese es el último acróstico que como grupo se ha construido, y es
entender que el cuidado es la base de la supervivencia, ¿cierto? Todos necesitamos ser cuidados y todos ofrecemos cuidados para garantizar la vida, para garantizar el bienestar. Y como les decía, realmente todos cuidamos porque sentimos que tenemos un compromiso con el otro, pero principalmente porque el amor es el sentimiento que motiva principalmente el actuar en esa nueva posibilidad que nos ofrece la vida. Mirar la reciprocidad del resultado, mirar cómo en el ejercicio de cuidar no solamente se contribuye al otro, sino que nosotros también como seres que estamos dando, ¿cierto?, ese cuidado, vamos a crecer mutuamente y vamos a darle un mayor sentido a lo que estamos haciendo. Mirar que en ese cuidado se vienen enormes recompensas, ¿cierto? Y uno cuando piensa en la recompensa no va a recompensar en el premio instrumental y en lo económico, ¿cierto? Sino en la alegría de ver a su ser querido que está saliendo adelante, ¿cierto? O que está teniendo un buen proceso de enfermedad. La recompensa en ver, yo creo que todos quienes hemos cuidado, ¿cierto? Lo hemos hecho con entrega y amor, independiente en cuál sea la finalidad de ese cuidado, ¿cierto? Muchos para garantizar la supervivencia, la sobrevida de la persona, otros para acompañar en el buen morir, ¿cierto? Cuando termina el proceso de cuidado con una persona y se reinicia muy seguramente con otro, todos traemos a nuestra mente los mejores momentos, y eso es la gratificación de las cosas bien hechas y hechas con amor. Entonces, eso nos llena y nos repara y paga todo, entonces nunca vamos a esperar esa recompensa económica, así como decía Juliana anteriormente, muchas veces en el ejercicio de cuidado no debemos mirar la inversión, sino al final todo lo positivo y lo gratificante que sacamos de esas experiencias, las satisfacciones de orden emocional, de orden espiritual, el cómo en el aprendizaje, creo que ahorita que vamos a tener una experiencia con Marta, vamos a ver que en ese aprendizaje nosotros el solo hecho de poder transferirlo, de seguir estando ahí, ya resulta siendo un premio, ¿cierto? Y una moda de reconocer lo que hemos hecho. Cuidar para dignificar el ser humano, creo que es algo de lo más valioso que tenemos, ¿cierto? Cuando yo cuido, pensando en todo momento en la dignidad que tiene ese otro ser, creo que una de nuestras creadoras me decía por allá en uno de sus videos, yo entendí, ¿cierto? Que mi hijo era una persona, yo entendí que mi hijo era un ser humano. Muchas veces uno pensaría que eso está en la mente de todos nosotros, ¿cierto? Y que todos lo entendemos así, pero necesitamos tener experiencias de este tipo para darnos cuenta del valor que cada persona tiene en la vida y de lo que significa para cada uno de nosotros. Enriquecerse de la persona que tiene al lado con oportunidad y sobre todo reflexionar todos los días sobre el aprendizaje que vamos ganando. Todos los días cuando estamos cuidando aprendemos algo, ¿cierto? Aprendemos a enfrentar situaciones positivas, aprendemos a vivir con felicidad los logros, aprendemos también a reflexionar sobre los momentos duros, a ganar esos elementos que nos van a ayudar a seguir adelante con el cuidado y a crecer como personas. Julián, regálame, por favor, la siguiente. Y una última es salga. Salga siempre. Siempre habrá alguien que responda a nuestro llamado, ¿cierto? Cuando nos sentimos que no hay salida, ¿cierto? Nos sentimos abrumados, que la carga de cuidado nos supera, que las capacidades físicas, ¿cierto? No dan a más, entonces recordemos siempre que muy seguramente hay alguien a nuestro lado dispuesto a ayudarnos. Antes de intentar que usted lo puede todo, piense en que quizás necesitará de alguien, ¿cierto? Por eso las redes sociales de apoyo siempre deben mantenerse activas, ¿cierto? Para poder contar con ellas en esos momentos. Libérese de prejuicios sociales sobre la amistad y el amor. Muchas veces nosotros mismos nos encargamos de alejar un poco a esas personas que están dispuestas a ayudarnos, ¿cierto? Por lo que decíamos antes, en ocasiones nos creemos que nosotros lo podemos todo y cuando nos cansamos, pues vamos a requerir echar mano nuevamente a esos recursos y lo mejor es no dejarlos ir desde un primer momento. Guarde los rencores y los perjuicios en un sitio con candado. Y esto lo vamos porque en esa dinámica de cuidado, como ya habíamos visto, generalmente no solamente se designa una persona, ¿cierto? Sino que en el paso de los días lo que vemos en el ejercicio del cuidado es que empiezan a distanciarse esas redes de apoyo, ¿cierto? O uno empieza a distanciarlas un poco y a cerrarlas, ¿cierto? Y uno empieza a generarse los rencores porque uno no se pregunta, ¿cierto? ¿Por qué se fue? ¿Por qué todo me lo dejaron a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué tengo que ser yo el que enfrento? Sino que además eso se va llenando de sentimientos negativos, de rencor, ¿cierto? Y de perjuicios hacia los otros. Y uno debe pues sacar eso porque creo que es la primera barrera justamente para llevar a que esas personas vuelvan a estar a nosotros, a atender a nuestros llamados, ¿cierto? Entonces mantener esas relaciones de cordialidad siempre van a ayudar a sentirnos respaldados. Y lo que más importa es el amor. Creo que el amor es lo que el mundo necesita, el amor es lo que cada uno de nosotros damos cuando cuidamos, ¿cierto?
cuando hay amor por ese ejercicio de cuidado, ¿cierto? Más allá del compromiso, a uno las fuerzas le dan para todo, ¿cierto? Le dan para trasnochar, para estar ahí. Yo siempre digo, el oído de uno se hace más agudo, ¿no? Cuando uno tiene una persona que cuidar al lado, el oído está atento y uno escucha hasta el más mínimo murmullo para poder atenderlo. No sé por qué pasa, pero por lo menos en la experiencia, en lo que hemos visto en el relato de cuidadores, sí, es así, ¿no? Julián, adelante. Estas son las estrategias y también tenemos que aprender a conocer de lo que enfrentamos, ¿cierto? Digamos que hay en el trayecto y en esa transición de cuidar, hay días buenos, hay días malos, ¿cierto? Que obedecen a la dinámica del estado de la salud de la persona, de la dependencia, de los cuidados que vayamos a ver. Y en el marco de esos días nosotros recibimos, ¿cierto?, varios elementos, experimentamos emociones diferentes, entonces aquí tenemos ejemplos de algunos, ¿cierto? Y llamamos a algunos el veneno y a esos tips para salir adelante. Entonces hemos traído acá estos que son como los más frecuentes, y hay días en que nosotros mismos incluso, ¿cierto? Y otros ejercen un efecto de crítica, ¿cierto? Nos enfocamos en cuestionar si como nosotros actuamos, la conducta que tomamos son las adecuadas o a recibir juicios de ese tipo. Lo que nosotros debemos buscar es mirar, ¿cierto? En ese panorama, ¿cuál podría ser la posible solución? A dejar la queja para poder actuar realmente en búsqueda de superar esa situación que estamos presentando. Habrán momentos de ira y rabia, ¿cierto? Entonces aquí sentimientos de compasión, de reconocer qué es lo que produce la rabia, ¿cierto? Para poder salir de ella, el buscar ejercer ese ejercicio compasivo, ¿cierto? Incluso con uno mismo. Siempre digo que muchas veces uno se da muy duro, ¿no? Y la compasión debe vivirla uno con uno mismo, ¿cierto? Y debe permitir que en algunos momentos se reciba de otras personas, ¿cierto? Para recibirla de uno mismo y para dar compasión, para recibir compasión, pues yo tengo que ser compasivo con el otro, ¿cierto? Compasivo y no desestimar las capacidades del otro. Habrán sentimientos de culpa, ¿cierto? Siempre reconozca que las cosas se están haciendo bien, ¿cierto? Que se actuó de buena intención, que se dio lo mejor que tenías para darle a la otra persona, y eso ayuda realmente a que el sentimiento de culpa desaparezca, ¿cierto? Frustración e impotencia, eso tiene que ver con reconocer los límites en el ejercicio de mi rol, ¿cierto? Hasta dónde estoy capaz, hasta dónde necesito buscar el recurso que venga y me ayude, ¿cierto?, a surtir con eso que me está generando ese sentimiento de impotencia, a entender que yo no puedo solucionarlo todo. Sería muy fácil la vida, ¿cierto?, si nosotros tuviéramos la solución a todo, que hay cosas que se salen de mi control, ¿cierto?, que las cosas no necesariamente van a llegar al resultado que yo he proyectado, que muchas veces se desvían del camino y quizás el camino se hace más largo y tortuoso de lo que nosotros queremos, pero que estamos en la vía de construir eso. Sentimientos de ansiedad y incertidumbre, y por último, pues nosotros podemos presentar momentos de tristeza, nostalgia y depresión, ¿cierto? Y básicamente aquí el estar con el otro, el poder reconocernos en esos momentos, ¿cierto? El poder mirar los recursos, en buscar la ayuda, nos van a servir mucho para poder nosotros salir de esto. Y ahora creo que viene uno de los momentos más importantes de esta jornada, y es poder escuchar de viva voz de Marta Hernández, ¿cierto? Creo que una persona que, como muchos de nosotros, llegó al cuidado por azares de la vida, se encontró con nuestro grupo, nos acompañó en un proceso de formación, luego más activa, y pues le dejo para que Marta nos cuente un poquito de quién es Marta, por qué Marta se vio incluida en su vida como cuidadora, cómo llegó a nosotros, y en ese ejercicio de cuidar que ha logrado Marta desarrollar, ¿cierto? ¿Quién es Marta hoy en día frente a Alex? Creo que la traemos porque ese ha sido uno de nuestros cuidadores más, digamos, más activos y más importantes dentro de todos. Son importantes, digamos que Marta ha sido muy constante dentro del grupo. Bienvenida, Marta. Antes de darle la palabra a Marta, muchas gracias. Marta está súper juiciosa, conectada desde temprano acá. Quiero contarles que hay regalitos. La profe Sonia está envolviendo en este momento los regalos para los asistentes. Ya me está escribiendo ahí por el chat que los tiene casi que listos. También acá a través del chat ustedes encuentran un link. Para nosotros es muy importante conocer la percepción de esta jornada, y entonces los invitamos a que por favor también llenen este último formulario con la evaluación de esta jornada. Y quiero pues presentarle a Marta Hernández. Yo le pregunté a Marta cómo quería que la presentara, ¿no es cierto? Es nuestra invitada especial.
Y pues Marta, primero, ella lo primero que me escribe, mire, soy cuidadora familiar, ¿cierto? Y además de ser cuidadora familiar, pues es psicóloga, está vinculada desde hace 11 años al programa Cuidando a los Cuidadores, pero es muy, muy, muy importante resaltar que Marta desde el año 2017 se convierte en formadora de cuidadores, es decir, ella se forma, adopta el rol como cuidadora y luego como parte de su proceso empieza a formar a otros cuidadores. El link lo estamos compartiendo aquí a través, el link de la evaluación lo estamos compartiendo aquí a través del chat, sin embargo ya se los voy a volver a copiar. Y pues Marta, bienvenida. Y siguiendo las orientaciones de Olga, entonces lo primero que nos gustaría que nos contaras es quién es Marta, que nos hablaras un poquito de ti para conocerte un poquito más. Muchas gracias, profes, por la invitación. Gracias también al auditorio que está presente y que da la oportunidad para que personas como yo, que hemos sido formadas en todo este proceso del programa, tengamos participación y protagonismo, ¿sí? Empoderamiento, que es lo importante y finalmente lo que se pretende cuando se establecen programas, ¿sí? Que tenga un impacto social supremamente importante para que esto se refleje no solamente en la actividad de un programa, sino en la atención de salud a todo nivel. Yo les comento, yo, pues como ya lo han dicho, soy psicóloga. En el año 2009 yo estaba plenamente activa profesionalmente con un cargo de dirección en recursos humanos que me exigía pues una dedicación de tiempo completo. Fuera de eso pues tenía mi hogar, tenía esposo, tenía una hija adolescente. Mi mamá siempre dependió económicamente de mí, entonces siempre estuvo conmigo y hasta ese momento pues yo era la hija que protegía a su mamá, cuidaba a su mamá, la llevaba al médico, le hacía todos los controles regulares que se tienen que hacer con la salud de cualquier persona y nada más. Y casi que hasta ahí se limita. Bueno, pues garantizar obviamente todos los medios de vida que se requieren pues para que una persona se sienta feliz, sienta que tiene oportunidades diferentes para aprovecharlas. En el año 2009 surge una situación de salud con mi mamá. O sea, lo primero que se presenta es un herpes zóster. Yo no sabía realmente cómo, sí había escuchado algo sobre el herpes zóster, pero pues obviamente siendo yo psicóloga, como que el tema era muy marginal, ¿sí? Entonces, cuando se presenta la situación de salud de mi mamá y presenta los síntomas, yo quedo totalmente desconcertada porque digo, no, mi mamá se quemó, ¿sí? Mi mamá tenía ampollada parte del pecho en la parte baja y también en la espalda. Entonces yo dije, se quemó, ¿sí? Hablé con una amiga mía que es precisamente enfermera y entonces le comenté la situación. Me dijo, no, Marta, no es que esté quemada, eso es un herpes zóster. Y ahí empecé yo, ¿cómo así? Un herpes zóster. Y obviamente llevamos a mi mamá al médico. Fue una lucha porque pues ya empecé yo también a investigar por qué se había presentado este cuadro de herpes zóster, qué era lo que estaba pasando con ella. El año anterior habíamos estado llevando a mi mamá frecuentemente a consultas médicas porque ella no comía bien, había bajado bastante de peso, había bajado mucho la energía, pero todas las explicaciones que daban los profesionales que la atendían estaban basados en la edad. O sea, una adulta mayor de la edad de mi mamá que tenía 83 años, pues duerme poco, come menos, los alimentos no tienen el mismo gusto por los alimentos, no les aprovecha igual que a una persona joven. Bueno, una cantidad de argumentos que uno finalmente resulta convenciéndose de que son así y acepta el tratamiento que da la entidad de salud.
en este caso, pues nos mandaban muchísimo hidróxido de aluminio para, digamos, que aliviarle esos síntomas gástricos que ella presentaba, la inapetencia, el reflujo, etc. Entonces, empiezo yo a indagar sobre esto y me doy cuenta de que de pronto no ha habido un buen diagnóstico y tengo que luchar para que a mi mamá le hagan una endoscopia. Yo estaba en el régimen contributivo, mi mamá era beneficiaria mía, de tal forma que, pues, como que esos exámenes no se veían útiles. Y empiezo yo a luchar con esto, ¿sí? O sea, a decir, bueno, yo necesito un diagnóstico porque esto surge en este instante, y además sabía que el herpes zóster realmente es secundario a otra enfermedad de base más delicada que puede existir en la persona. Entonces, obviamente me alerté con esto. Es como si se me hubiera abierto el conocimiento y decir, bueno, aquí algo pasa, tengo que mover este sistema de salud para que nos den la atención que nosotras requerimos. Finalmente le hacen la endoscopia, después casi de un mes de estar luchando con esto, y ahí surge el diagnóstico. El diagnóstico que fue, su mamá tiene un cáncer gástrico en fase terminal, no hay nada que hacer. ¿Por qué la descuidaron de esta manera? ¿Por qué no la trajeron oportunamente a consulta? Y pues obviamente es empezar a lidiar con todo este tipo de situaciones que son muy complejas. A partir de ahí, entonces nos dan 3 meses de vida para mi mamá. Dicen que es el tiempo máximo que ella va a sobrevivir, que ya no hay nada que hacer. Obviamente hay una resistencia en mí y en las hijas. Yo soy la 4ª hija. Y decimos, no puede ser. ¿Cómo así que de un momento para otro mi mamá tiene solamente 3 meses de vida? ¿Sí? Y empiezo a exigir atención. Entonces, uno de los mayores, digamos que retos y desafíos que yo tuve fue primero asumir ese diagnóstico, un diagnóstico crítico, donde no hay esperanza realmente. Desde el punto de vista médico no se da esperanza. Y empezar yo a interactuar con sistemas que no son amigables, como el sistema de salud, que pues a pesar de que aquí en el auditorio hay muchas personas que están imbuidas en el medio, en el sector de la salud, también tenemos que ser conscientes y críticos y decir que no todo lo que ofrece el sistema de salud en un momento dado es lo mejor, es lo oportuno, es lo conveniente en todos los casos que llegan a las instituciones. Entonces, empiezo yo a luchar con esta situación desde el comienzo y no sabía realmente cómo articular esta situación en todo lo que era mi vida en ese momento. Una vida profesional, una vida familiar, una vida, digamos que cómoda, donde yo sí había considerado en algún momento dado el tener que cuidar a mi mamá cuando estuviera mayor, de pronto que llegara alguna enfermedad, pero no como la que tenía en mis manos en ese momento. A partir de ahí, pues obviamente empiezo yo a hacer gestiones con todos los diversos canales de la ruta de atención en la EPS a la que mi mamá pertenecía, viendo que realmente a una persona de 83 años pues no se le pone la misma, no se le da la misma importancia a la salud que se le puede dar a una persona recién nacida, a un joven, a un adulto, simplemente. Y empiezo yo a tener dudas respecto a lo que me estaba diciendo el sistema de salud en ese momento, de que mi mamá tenía solamente 3 meses de vida. Confronto ese diagnóstico con profesionales externos, con medicina privada, y a partir de ahí, entonces surge una alternativa y dicen, mire, sí hay un cáncer gástrico, está muy avanzado, pero hay una posibilidad de atención, y es que ese tumor está encapsulado y es posible una intervención quirúrgica. Entonces empezaron a hablarme de la gastrectomía. Ahí entendí
y aprendí qué es la gastrectomía, porque hasta ese momento pues tampoco tenía ninguna idea al respecto. Empezó la lucha para que mi mamá fuera operada, para que pasara por la cirugía lo más rápidamente posible, porque se estaban diciendo que tenía 3 meses de vida y pasaban 6 meses sin que hubiera pasado por el servicio de cirugía, pues realmente era aplicarle la pena de muerte prácticamente. Y pues obviamente tuve que entrar a diligenciar muchos derechos de petición y tutelas y a interactuar con todo el personal médico de las entidades para que esto se pudiera lograr lo más rápidamente posible. Al cabo de 3 meses, casi, bueno, un poco menos, tal vez unos 2 meses, ya tuvimos certeza de que mi mamá iba a pasar por la cirugía y efectivamente se le hizo la gastrectomía. A partir de ahí, ella salió pues con un peso de un adolescente de 12 años, perdió muchísimo peso y empezamos con todo el procedimiento en casa, porque ya nos entregaron a mi mamá y era pues seguir llevándola en casa con toda la ignorancia y la falta de conocimiento que tenemos las personas sobre el tema, a pesar de yo ser psicóloga, de tener formación en un área pues, humana y en ciencias sociales. De todas maneras, llega el momento en que me siento totalmente ignorante al respecto y tengo que salir a buscar ayuda. Es ahí cuando encuentro el programa de Cuidando a Cuidadores de la Universidad Nacional. Inicialmente yo no pude vincularme porque pues tenía la situación laboral, pero tan pronto, también como alguien hace un rato manifestaba, llegó el momento en que yo tuve que tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando o sigo atendiendo esta situación? Porque nada de lo que yo tenía que atender en casa era, digamos que armónico con todas las obligaciones laborales que yo tenía. Sin embargo, pues obviamente necesitaba los recursos, entonces era una disyuntiva, ¿qué hago? Si me retiro, pues los recursos los necesito en este momento, pero si no lo hago, pues realmente estoy atendiendo mal la situación. Y finalmente tomé la decisión de retirarme. Posteriormente me pude pensionar y bueno, ya las cosas se pudieron manejar de una forma distinta en términos de recursos económicos. Y a partir de ahí ya tuve yo el tiempo para dirigirme a buscar alternativas de solución que me ayudaran realmente a entender a qué estaba enfrentada yo. Yo no había visto el rol de cuidador, a pesar de que todas las personas para llegar a donde estamos hoy hemos tenido que ser cuidadas por alguien, ¿sí? Y algún día vamos a tener que cuidar también a alguien. El rol de cuidador es un rol, yo diría que natural en el ser humano. Y es transitorio. A veces estamos como cuidadores activos, a veces somos sujetos de cuidado, a veces somos objetos de cuidado. De tal forma que poco a poco fui entendiendo eso, fui desarrollando las habilidades, fui poniendo en juego pues todo el conocimiento profesional también que yo tenía para atender a muchas personas, grupos con los que yo había trabajado y poner todo eso al servicio de mi mamá en primer lugar y en segundo lugar de mi familia y mío propio. ¿Sí? Porque fue un proceso de transformación total el que yo sufrí a partir de esta experiencia. Mi mamá finalmente, después de ese diagnóstico tan crítico que tuvo al comienzo, sobrevivió 4 años. Y fueron 4 años en los cuales pudimos garantizar un trato digno para ella. Pudimos garantizar la calidad de vida hasta el final. Mi mamá después de la gastrectomía y pues porque el oncólogo realmente fue supremamente claro y dijo no hay posibilidades de curación, no es curable esta enfermedad, quedaron trazas en el organismo que en cualquier momento van a agudizarse y van a conllevar a un estado pues crónico y finalmente a la muerte. Mi mamá obviamente entendió esto y rechazó el proceso de quimioterapia, no se quiso someter
a la quimioterapia, a la radioterapia, que pues era urgente, apenas se recuperó de la cirugía. Nosotros respetamos esa decisión de parte de mi mamá y lo que hicimos fue acompañarla, brindarle fuera de la medicina formal soluciones a nivel de medicina alternativa que también ayudaron mucho. Y pues finalmente llegamos a un proceso donde ella partió, pero partió de una forma tranquila, de una forma serena. Yo como psicóloga pues pude trabajar mucho con ella en muchas cosas, musicoterapia, terapia también le hice a ella. Empezamos a asumir la enfermedad y la muerte de una manera pues casi que cruda y realista, pero con mucha tranquilidad. Y fue un proceso que nos permitió a mi mamá, a mí y al resto de mis hermanas entender que estábamos enfrentados a algo que era inevitable, pero que lo íbamos a llevar bien hasta el final, ¿no? Esto pues realmente propició, yo digo, siempre lo digo en las charlas, que para mí haber sido cuidadora de mi mamá en esas circunstancias es como si yo hubiera hecho la mejor especialización en la mejor universidad del mundo. Y esa universidad es la vida, realmente. Pude lograr muchas cosas, pude replantearme muchas cosas. Hay una ruptura entre lo que fue mi vida antes de esa experiencia y posterior a esa experiencia. Se han mantenido todos los cambios positivos y los beneficios que el proceso de ser cuidador implica. Aprendí a manejar mucho mejor el ejercicio, la dieta, el autocuidado. Entendí lo que son los procesos de cronicidad. Entendí lo que es asumir el rol de cuidador. Obviamente al comienzo, como lo decían las distintas profesoras y Julián, uno llega supremamente angustiado, llega en estado de desesperación, con mucha incertidumbre, sintiéndose impotente para manejar las circunstancias que hay allí, pero en la medida en que vamos recibiendo ayuda de profesionales que están abordando este tema de la cronicidad, como son todos ustedes, y en la medida en que empezamos a ver que el caso no es solamente mío, sino que hay muchas otras personas alrededor que también están viviendo lo mismo y a veces incluso de una forma más crítica que yo, ¿no? Entonces, le genera a uno una perspectiva de la vida muy distinta de lo que antes tenía. Entonces, realmente yo entendí eso, entendí como un proceso de enriquecimiento personal y como decía la profesora Olga Rocío, yo llegué al programa de cuidadores para quedar y ahí he permanecido ya 11 años desde que conocí el programa. En el año 2017 las profesoras Sonia y Lorena me propusieron que si me quería vincular para formar cuidadores que estuvieran llegando al programa. Y yo dije, claro, yo estoy aquí, estoy dispuesta y así lo he hecho. Y hoy en día pues formo parte del equipo de formadores para todos los cuidadores que llegan al programa por primera vez. Siempre me la paso divulgando el programa, o sea, independientemente de que tenga o no tenga grupo, de que reciba o no una directriz de la universidad, de todas maneras yo entiendo que esto es parte de la vida y es para lo que tenemos que preparar a esta sociedad. O sea, yo pienso que estamos tardíos en desarrollar políticas educativas, políticas públicas también, que permitan que todos los seres humanos desde la primera infancia entiendan que algún día van a estar enfrentados a esto y que en la medida en que nosotros podamos hacerlo de una forma constructiva, de una forma positiva, pues también vamos a aliviar muchas cosas. En la medida en que un cuidador se vuelve experto en el manejo de muchas cosas, pues deja de demandar servicios que se congestionan mucho en las clínicas y en los hospitales, como son los servicios de urgencia.
porque son situaciones que yo puedo manejar en casa y que sé que lo estoy haciendo bien, que la persona acepta y que finalmente, pues, como también lo decía la profesora Olga Rocío, nosotros hacemos lo mejor, todo lo que está a nuestro alcance para garantizar la supervivencia, en primer lugar, para garantizar la dignidad de esa persona que tenemos en manos nuestras para cuidar y también para garantizar la calidad de vida. Pienso que eso es lo central en este proceso. Y eso es lo que me ha mantenido realmente a mí en el programa. Me parece que cada día se multiplica más la necesidad, cada día encuentra uno mayor cantidad de gente enfrentada a este rol y encontramos gente de todos los estratos sociales. Esto no es algo que solamente ocurra en las clases menos favorecidas, no, ocurre en todos los estratos sociales y tenemos que formarnos. Entonces, esa es mi experiencia. No sé si hay algo más que quisieran que yo tratara, que abordara, pero realmente ha sido un proceso muy interesante. Martica contó toda la teoría de adopción del rol aquí súper sintetizada en 15 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos cerrando este taller y quisiéramos ya, pues para finalizar, hacer unos comentarios finales, unos comentarios de cierre. Entonces, pues, contarles que estamos, bueno, esta es una fotico acá de nuestros grupos de Cuidando a los Cuidadores que lo hacemos virtual, como ya se los habíamos comentado. Recordarles, recientemente celebramos el Día del Cuidador de Personas Dependientes. Es el 24 de julio, porque los cuidadores cuidan 24/7. Siempre les digo que yo quisiera que fuera otro día, porque no es el deber ser que estemos 24 horas al día, 7 días a la semana, ejerciendo la labor de cuidador, pero creo que el 24/7 es una fecha para recordarnos que debemos hacer visibles a los cuidadores y que los cuidadores en sí mismos son un sujeto que merece nuestros cuidados. Regalarles esta imagen, ser cuidadores, conocerse a sí mismo y al sujeto de cuidado, unir dos caminos y armonizarlos, intervenir necesidades multidimensionales, disfrutar el rol y dimensionar su magnitud, amar con límites y prioridades, definir prioridades y delegar responsabilidades, organizar y optimizar los recursos de apoyo, y es necesario indiscutiblemente que resignifiquemos el rol. Como se los dijimos a nuestros cuidadores y en la celebración, debemos agradecer a los cuidadores por hacer realidad la expresión más bella del amor, que es precisamente el cuidado. Queremos compartirles a ustedes el nombre de nuestro grupo de investigación, nuestra red latinoamericana de cuidado del paciente crónico y la familia, el logo de nuestro programa Cuidando a los Cuidadores, que en esencia, como ustedes lo ven acá, aquí en esta parte está el sujeto de cuidados vestidito de azul, detrás de él está su cuidador o cuidadora apoyándola, y detrás de ellos dos, con su manito en el hombro de cada uno de los dos, estamos los profesionales de la salud. Eso es lo deseable, que estemos nosotros ahí apoyando a la diada y que todo esto se dé en el entorno del hogar. Por eso Cuidando a los Cuidadores privilegia en su logo que estemos dentro de la casa, que no sea algo institucionalizado. También un reconocimiento a nuestro semillero de investigación que nos ha aportado tanto en esta construcción de conocimiento, y aquí encuentran ustedes nuestras redes sociales. Tienen unos recursos disponibles. Si ustedes van al canal de YouTube Cuidando a los Cuidadores, van a encontrar una cantidad de grabaciones, de conferencias, de conversatorios. O sea, hay una cantidad de recursos que ustedes pueden aprovechar allá en sus regiones para cuidar a los cuidadores. Si desean inscribir a algún cuidador, tenemos nuestro programa en modalidad virtual y recibimos inscripciones continuamente. Pueden escribir a nuestro correo electrónico gcrónico-feboc@unal.edu.co y decir: queremos hacer parte del programa, tenemos un cuidador que se puede conectar. Nosotros nos conectamos todos los martes de 2 a 4 de la tarde. Desde que un cuidador tenga un equipo para conectarse e internet, puede participar en nuestro programa, no importa de la región o incluso del país que provenga. Queremos además, pues el día de hoy, no dejar pasar que estuvimos aquí participando. Nosotros tomamos algunas capturas de pantalla de su participación en esta sesión e hicimos un recordatorio. Aquí de pronto ustedes, cada uno puede
identificarse en esta primera foto. La doctora Sandra nos dice que se lo va a compartir a los enlaces del programa para que recuerden que todos nosotros cuidamos a los cuidadores, que esta iniciativa de cuidar a personas con pluripatología que está desarrollando el Banco Mundial es muy importante y que nos recordemos a nosotros mismos que somos cuidadores. Tenemos esta imagen, pero también tenemos esta otra que quizás ustedes ahí se identifiquen, los que no aparecieron en el otro panel. Dos imágenes de recordatorios, nuevamente como les digo, para recordarnos que todos tenemos el potencial de cuidado y que en algún momento todos vamos a recibir cuidados o vamos a brindar cuidados. Les agradecemos infinitamente por su participación. Les agradecemos además dirigenciar el formato que les enviamos de evaluación de la sesión. Y pues al Banco Mundial, gracias por la confianza en este equipo que pues fundamentalmente busca producir conocimiento y llevarlo a la práctica para hacer realidad la visibilidad y el apoyo a los cuidadores familiares de personas con condiciones crónicas. Bueno, realmente creo que todos estamos muy sensibles, motivados, ilusionados y satisfechos. Ha sido un taller totalmente vivencial, múltiples saberes, ha sido un diálogo de saberes, de reflexiones, de mensajes fuerza para ver a ese sujeto de cuidado en la población con multimorbilidad, con la importancia que ustedes nos han mostrado con su ejemplo. Y de verdad, infinitas gracias. Creo que haremos parte de esa red tan importante que están liderando y desde el Banco Mundial y el Ministerio agradecerles por esa sabiduría y para invitarles a todos los pilotos y a todos los profesionales a que hagamos parte de esa red de cuidado del país. Entonces, muchas gracias de verdad, de todo corazón, y esperemos seguir construyendo en esta red que ustedes han iniciado. Yo estoy muy feliz, de verdad. No sé, los demás participantes, me gustaría escucharles y de mi parte un abrazo y un agradecimiento fraterno por tanta sabiduría y por tantos mensajes de motivación para trabajar en los cuidadores y con los cuidadores. Diana Telles tiene la manito levantada. Diana, ¿la escuchamos? Creo que la tiene levantada hacía rato, se le quedó levantada. Sí. Hay muchos mensajitos de felicitación escritos. Se me quedó levantada, qué pena. Bueno, entonces gracias por los mensajes que colocan en el chat, la verdad nos motivan mucho. Y nuevamente un agradecimiento especial a todos por su tiempo. A Martica, que olvidé también agradecerle, gracias por acompañarnos y compartirnos tu experiencia y por el soporte que das a nuestro programa, a los profes Julián y Olga Rocío y pues además a todo nuestro grupo, y un reconocimiento especial también, que no está aquí, a la profe Lorena Chaparro, que ha sido una pionera en todo este tema, y que pues aquí están los frutos de ese trabajo. Que almuercen rico, aprovechen y pasen en familia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz tarde. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.